Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, bien. Estoy intentando poner pin el tema, pero no me sale la opción aquí que lo estoy seleccionando para que la gente que vaya entrando sepan de qué vamos a hablar el día De hoy. Muy bien. de hoy. Hi, Paran. A ver si me sale la opción, pero bueno, ya hay gente que está conectándose y antes de invitar a Judith, quien es con quien vamos a estar platicando el día de hoy. Nada más queremos 3 minutitos platicar Ile y yo rápidamente de algunas preguntas que nos llegaron. Y bueno, como ustedes saben, Ile nos está acompañando desde su cuenta de Vámonos de viaje y también queremos aprovechar a todos sus seguidores, Ile, que nos acompañen en este en vivo porque creo que les va a servir bastante. Sí, únanse por acá porque vamos a estar contestando muchas preguntas con respecto a cómo venir a Canadá por medio de los estudios, etcétera, pero aparte con la consultora para aclarar todas estas dudas de por qué todo el mundo dice que es bueno venir por la parte de los estudios, etcétera. Entonces, pues vamos a estar aquí contestando muchas cosas. Entonces, quédense porque todas las personas que de repente nos mandan mensajes a ambas cuentas, tanto a Vámonos de Viaje como así en Canadá, de repente hay muchas dudas con respecto de qué si residencia, qué si por estudios, qué si puedo trabajar mientras estudio, etcétera. Entonces, hoy es el día de contestar todas estas dudas. Sí, y también un par de preguntas nada más para que las respondamos tú y yo rápido antes de pasar a la parte migratoria. Unas preguntas respecto a la parte del estudio. Una de ellas era, tú sabes que estuvimos preguntando o dando la oportunidad a la gente para que nos hiciera preguntas en estos días, entonces aprovechar a responderlas rápidamente. Ujú. La primera era alguien que mencionaba que tiene un nivel entre A1 y A2 de inglés. ¿Cuánto tiempo de pathway tiene que hacer? A uno y a dos me refiero a niveles estándar, ¿no? Más o menos como de nivel europeo. Pues estamos hablando de un nivel intermedio de inglés. Entonces, lo que nosotros hacemos es que ya que decidiste el programa al que vas a estudiar, es muy importante primero decidir el programa, ese es el paso uno, porque el programa es el que va a determinar el nivel de inglés que vas a necesitar. Y entonces lo que hace CIU en Canadá es que te va a mandar un link de un examen de inglés para que tú puedas revisar en qué nivel estás en estándares canadienses y entonces determines cuántas semanas requieres de acuerdo para hacer el pathway. Ahora, el pathway la verdad es que es una gran opción para hacer como esta transferencia hacia los programas porque prácticamente vas a llegar muy bien preparado para entrar a tu programa de estudio. Pero yo diría, Takumi, que si es un nivel intermedio, hemos visto que los estudiantes tienen que hacer quizá unas perdón, unos 5 meses quizá de pathway, unos entre 3 a 5 meses, dependiendo, pues, o sea, en qué nivel Del estén, porque no es programa. lo mismo estar, ajá, no es lo mismo estar como en un intermedio básico, en un intermedio casi avanzado, ¿no? Cuando estoy en un intermedio casi avanzado, quizás son unos 3 meses, porque estamos hablando que alguien que está en avanzado hace aproximadamente entre 1 a 2 meses máximo de nivel de inglés. Entonces, si estás en un nivel intermedio hacia arriba, hacia el avanzado, quizás serán unos 3, 4, pero si estás en intermedio más hacia básico, serán unos 5 meses de inglés más o menos. Sí. La siguiente pregunta es que si tenemos convenio con alguna universidad o college en Yukon, porque menciona que es muy barata. Y bueno, nada más rápidamente les podemos responder que sí tenemos una manera de registrarnos con la Universidad de Yukon. El costo está arriba de los $12,000, pero depende del programa que quieran estudiar. No es lo mismo que vengan a estudiar un diplomado, que vayan a estudiar una licenciatura, entonces va a depender mucho de eso. Y también el tipo de industria en la que vayan a entrar. Y, Y otra perdón, pregunta que nos hacen, perdón, sí, dime. yo quiero añadir aquí con respecto a que dicen que irte a estudiar a Yukon quizás es más barato. Yo lo que diría es, sí cambia un poco de provincia a provincia, evidentemente, pero lo que más cambia es con respecto a qué programa vas a estudiar. O sea, si tú vas a estudiar, por ejemplo, un diploma, no es el mismo precio estudiar una maestría, ¿no? Estudiar un posgrado. En realidad, eso es lo que cambia los costos. Quizá lo que sí podemos decir que puede ser un poco más barato, ¿no? Es el estilo de vida, el costo de vida, ¿no? Las rentas y todo.
pero sí podemos decir que, o sea, diferencia de costo de precios, por ejemplo, de un diploma, no sé, en Montreal versus Vancouver versus Saskatchewan, no hay muchísima diferencia de costos, ¿eh? Son muy parecidos, incluso si hablamos de Prince Edward Island, incluso en Prince Edward Island también los costos son muy parecidos. Entonces, yo lo que diría es investiguen un poquito más con respecto a eso de que es más barato, porque quizá puede ser más barato el estilo de vida, más no el programa de estudio. Correcto, sí, súper de acuerdo. Y la última pregunta que nos enviaron respecto a estudios es ¿cuál es la mejor escuela para estudiar algo de paralegal en Canadá? Y también eso brevemente, la respuesta es que va a depender, toda la parte legal también es regulada a nivel provincial, entonces va a depender de qué provincia ustedes estén interesados, porque si, por ejemplo, se gradúan de paralegal en la provincia de Ontario, pues solamente van a poder ejercer como paralegal en Ontario. Van a tener que tal vez tener ciertas otras certificaciones si quieren cambiarse de provincia. Entonces, depende de eso, habría que buscar cuáles son las opciones de instituciones educativas para ustedes. Pero hay muchas en cuestiones legal o de asistente legal o paralegal, hay muchas opciones también. Sí. Así Listo. que pues para todo el tema de programas y todo, recuerden, aquí les vamos a dejar nuestro mail, info@seeyouincanada.com, para que nos escriban, les podemos mandar opciones de programas para que comparen también, que vean que no es tan diferente, más bien depende mucho el programa que vas a elegir, es en realidad el costo. Pero pues quédense aquí a ver el live porque va a estar interesante y esta es la oportunidad de responder muchas preguntas. Muchas personas de repente pues cuesta, quieras o no, una inversión de hacer una cita con un consultora migratoria, y entonces aprovechen estos espacios porque son los mejores espacios para resolver de repente también todas nuestras dudas. Así es. Entonces, muchísimas gracias, Ile. Ojalá que toda la gente de tu canal se pueda quedar a ver ese en vivo. Y ahora sí creo que ya vi por ahí a la consultora Judith. Creo que está por ahí conectada, entonces ahorita le voy a invitar para que se una con nosotros. Bye. Yo los dejo, pero aquí nos seguimos saludando en la cuenta de Soy en Canadá. Bye. Listo. A ver, gracias a todos los que están ahí conectados. Voy a pedirle a la consultora que se una con nosotros. Judith. Ahí está. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, por dicha. Qué Acabo de gusto. ver a Ile, qué bien. Sí, queremos responder ahí unas preguntitas que nos mandaron en la parte de los estudios antes de comenzar la parte migratoria. Y para todos los que no conozcan a Judith, nada más les voy a dar una microintroducción para que después ella se presente. Pero yo tengo la fortuna de haber conocido a Judith ya hace varios años a través de una amiga en común. Y hace algunos años empezamos a trabajar juntos. Yo la ayudo en una parte administrativa de la consultoría, y así es como tenemos pues esta relación laboral. Entonces le pedí de favor que nos acompañara el día de hoy para responder muchas de las dudas. Entonces voy a permitir que te presentes, Judith, para la gente que no te conozca. Y antes que eso, un saludo a Natalie, que nos está viendo también. Hola, Natalie. Hola, Natalie. Pues ahora sí, Judith, si quieres presentarte brevemente con la gente que nos está viendo en lo que se unen, y después vamos a platicar un poquito de lo que es la residencia, obtener la residencia a través de los estudios en Canadá. Listo, bueno. Mi nombre es Judith Arana, originalmente soy de Costa Rica, pero ya llevo muchos años en Canadá, ya llevo 13 años, imagínate. Bueno, 10 de ellos en Vancouver, viví en Alberta también. Me gradué de UBC, soy consultora regulada, pertenezco al Colegio de Consultores de Canadá y ya llevamos varios años en esta industria, entonces gracias a Dios he podido trabajar con mucha gente y bueno, no, me encanta ayudar a la gente a hacer su sueño canadiense. Pues gracias por acompañarnos, Judith. Y nada más para aclararle a la gente, ¿qué es lo que hace un consultor migratorio? Muy brevemente, porque tal vez muchos no entienden esta porción de la migración en Canadá y por qué existe esta profesión, por así decirlo, de
abogados migratorios o en tu caso de ser una consultora regulada en Canadá para llevar procesos migratorios? Sí, en Canadá, tanto los abogados de migración como los consultores de migración podemos ayudar a clientes con todo lo que son los procesos migratorios. En nuestros países, como en Latinoamérica, creo que no hay eso, solo hay abogados, ¿verdad? No hay consultores. Entonces, tal vez eso puede ser confuso, pero en realidad la diferencia es que, bueno, un abogado lleva toda su carrera de leyes y después se especializa en migración. Nosotros sí nos piden tener como una carrera, ya haber terminado, qué sé yo, una licenciatura o un diplomado, y además esta es una carrera agregada, por decirlo así, pero igual también tenemos que ir a la universidad, a estudiar todo lo que son leyes de migración, y estamos perfectamente regulados y permitidos llevar casos de migración. Hay ciertas cosas muy específicas como apelaciones, tal vez tipo así, sí los llevan mal los abogados, pero en realidad en general la mayoría de los procesos se pueden llevar tanto por un abogado como un consultor de migración. Perfecto. Entonces, para aclararle a la gente, hay mucha información en Internet, en la página del gobierno, como también en YouTube, pero también para que la gente sepa que solamente hay dos profesiones, por así decirlo, que están reguladas o autorizadas para dar asesoría y para llevar casos migratorios. En ese caso, por eso tenemos aquí de invitada a Judith. Entonces, para toda la gente que se está conectando, apenas vamos a estar hablando sobre estudiar en Canadá y los beneficios que esto te da para obtener la residencia permanente. Si alguien tiene alguna duda, déjenlo en los comentarios, voy a estar al pendiente y en cuanto tenga oportunidad les voy a ir haciendo las preguntas a la consultora, a Judith. Pero vamos a comenzar con un tema muy general, Judith, que es ¿por qué se dice que la vía de los estudios es una buena forma para emigrar a Canadá o para obtener la residencia permanente? Sí, mira, yo diría que es una de las mejores formas. Obviamente hay varios programas, pero es una de las más viables porque la persona o el aplicante, ¿verdad?, no va a depender de una empresa. Muchos de los otros programas van a depender de que una empresa les ayude, les patrocine. En cambio, con la vía del estudio es más personal, ¿verdad? Más la persona tiene que registrarse con una universidad o con un college. Si la persona cumple con los requisitos de admisión y luego con los requisitos migratorios, la persona aplica, ¿verdad? Entonces, como más depende de la persona. En cambio, si está sujeto a que una empresa le ayude, le colabore, eso es como más difícil porque no todas las empresas quieren hacer un papeleo con alguien, especialmente alguien que está fuera de Canadá, porque no los conocen, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que para poner, por decirlo así, el pie en Canadá como para entrar, es una de las vías más viables. Perfecto. ¿Qué tan importante es la elección del programa de estudio entonces? Porque en Canadá hay diplomados, hay posgrados, licenciaturas, maestrías. ¿Qué tan importante es entonces para la persona, si alguien quiere venir a estudiar, elegir el nivel de estudio al cual van a venir a estudiar en Canadá? Yo creo que ahí es súper importante que la persona piense qué es lo que quiere o cuál es su meta a mediano y largo plazo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo alguien que no esté seguro de quedarse en Canadá y diga, bueno, voy a ir a ver si me gusta, ¿verdad? Voy a ver qué tal. Entonces, esa persona, especialmente gente, qué sé yo, saliendo del high school, ¿verdad? A los 18, 19 años, viene y estudia un programa. Ese programa puede ser como cualquiera, un co-op si quieren, a ver si les gusta, y luego el co-op no permite trabajar después de estudiar, pero si la persona le gustó, después se puede cambiar a otro programa que sí tenga un postgraduate, o puede ser que encuentre una empresa que le ayude, que le dé un patrocinio, porque ya va a estar dentro de Canadá, ¿verdad? Pero si la persona realmente su meta es la residencia, si se quiere quedar muchos años en Canadá, entonces la idea sí sería llevar un programa que sea elegible al Postgraduate Work Permit, porque ese ayuda a que la persona lleve un estudio, luego se gradúa, aplica por el Postgraduate, y luego de aplicar al Postgraduate se le abren muchas opciones para aplicar la residencia tanto por Express Entry o provincial. Entonces, esa es la diferencia, o sea, quedarse poco tiempo o no estar seguro o ya venir con la idea de la residencia, ¿verdad? Perfecto. Qué bueno que tocas este tema del Post-Graduation Work Permit y los co-ops, porque es algo, creo que ahorita todo el mundo tiene la idea de que quiere venir a Canadá y tienen que estudiar únicamente algo que sea con el Post-Graduation Work Permit, y tal vez no me vas a dejar mentir, no es la única opción para obtener la residencia, por así decirlo.
nada está garantizado, pero por ejemplo, si alguien no tiene la capacidad económica de pagar un programa que dé Post-Graduation Work Permit y tal vez solo tiene la capacidad económica para optar por un programa co-op, eso no quiere decir que ya no va a tener las opciones de obtener la residencia en un futuro. ¿Es correcto esto? Es correcto, pero la persona tiene que estar consciente que tiene que ponerse, por decirlo así, mucho las pilas, porque Ujú. no es lo mismo, qué sé yo, alguien que sabe que va a entrar a un programa postgraduate, entonces se gradúa y va a pedir ese permiso de trabajo por haberse graduado, ¿verdad? Pero si la persona viene a un co-op, como dijiste, es posible, pero la persona tendría que en ese tiempo que está estudiando y haciendo el co-op, encontrar contactos, encontrar una empresa al que le pueda ayudar y pasa mucho. Nosotros tenemos clientes que tienen un co-op, pero tuvieron suerte o se pusieron pilas, ¿verdad? De Sí. buscar una empresa y esa empresa les hizo o un tratado de libre comercio, o sea, les pidió un permiso de trabajo vía tratado de libre comercio o la empresa les hizo una LMA. Entonces, esa empresa que esas personas contactaron o conocieron durante su periodo de estudios y co-op, les ayudó a extender su permiso de trabajo y ya con un permiso de trabajo ya como profesional, entonces más adelante la persona también puede aplicar a la residencia, ¿verdad? O sea, sí hay formas, pero la persona tendría que saber cuáles son sus pasos a seguir, por decirlo así. Sí, qué bueno que lo mencionas porque creo que la gente ya está muy clavada con la idea de solamente si es con Post-Graduation Work Permit es mi única salida y si no pueden pagarlo, entonces ya nunca voy a ir a Canadá. Mm. Y a veces lo que la gente no, eh, o lo que les quiero explicar a las personas es que también hay otras opciones dentro de mis capacidades, ¿no? Es como si tú te quieres comprar un carro y te quieres comprar un carro que, no sé, un eléctrico, ya sabes, Un esos súper carísimos Tesla, sí. Tesla, Sí, exacto, sí. y tal vez en ese momento no te alcanza para ese Tesla, pero tal vez te Mm. alcanza para otra marca que te funciona igual, en el sentido que también te va a llegar a tu destino, que tal vez no te va a costar un poquito más o tienes que poner más de tu esfuerzo, pero al fin de cuentas te da la facilidad que si tu goal es venir a Canadá, pues te da esa facilidad de venir a Canadá. Como tú dices, eh, tienes que poner mucho de tu parte y tal vez un poquito de suerte de que el empleador te ayude al patrocinio, pero también existe esa opción, Mm. porque siento que mucha gente ya se cierra a, bueno, es que si no me da Post-Graduation Work Permit y si ya nunca puedo pagar el Post-Graduation Work Permit, ya nunca voy a poder, Ujú, ¿no? ujú. Sí, hay que, Perfecto, nada más es de saber, ¿verdad? Como las opciones. las opciones. Obviamente, como dijimos, las postgraduate, pues sí, el camino, entre comillas, es más viable porque Fijo. saben que se gradúan Ajá, y piden ese permiso y listo. Pero los otros sí se puede, nada más que tienen que buscar esa empresa, ¿verdad? perfecto. Eh, Ujú. la siguiente pregunta es, porque de hecho, relacionado a eso, nada más quiero tomar la oportunidad que estamos hablando del Post-Graduation Work Permit. Alguien que nos está viendo dice, vine con mi esposo, estoy en espera de que llegue mi Post-Graduation Work Permit. Debemos esperar a que me lo aprueben para que mi esposo solicite la extensión de su permiso o ya pueda aplicar. Es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que antes de la pandemia normalmente se aplicaba solamente el aplicante principal, o sea, el que se graduó. Y luego, como 2 meses después, llegaba el permiso y la persona luego aplicaba por la pareja. Porque, como recordemos, antes, yo sé que ahorita estamos en un periodo de póliza especial, pero normalmente los estudiantes no podían trabajar más de 20 horas y mientras trabajaban, mientras estudiaban, ¿verdad? Entonces la idea era esa. Y para que la persona, o sea, el aplicante principal, el que se gradúa, aplique por su cónyuge, tiene que tener ya un trabajo en Canadá y tiene que tener mínimo 3 pay stubs, es decir, pagos más o menos de 1 mes y medio para que aplique. Entonces, por eso antes se hacía de esa forma. Pero ahora se están demorando mucho en poder dar respuestas. Entonces, muchas parejas están aplicando juntos, ¿verdad? El que estudia y la pareja de una vez, pero sí tienen que tener, la pareja tiene que tener trabajo y 3 pay stubs para comprobar ese trabajo. Ahora, normalmente ese trabajo era profesional, es decir, categoría 1, 2 o 3 o anteriormente 0 a B, pero ahora por nuevas políticas también puede ser cualquier trabajo, ¿verdad? O sea, mientras sea trabajo y 3 pay stubs,
que ya lo pueden mandar juntos o lo puede pedir desde ya, pero tiene que mandar esa prueba que ya está trabajando. Perfecto. Muchas gracias por responder eso, Judy. Y de hecho, alguien más está haciendo una pregunta que iba relacionada al siguiente tema que iba a tocar, porque estamos hablando mucho de los costos de programas que ofrecen Post-Graduation Work Permit que tienden a ser un poco más elevados. Programas como COPS tienden a ser un poquito más flexibles, por así decirlo, en cuestión de montos financieros, pero aparte del costo del programa, hay que demostrar fondos financieros al aplicar un permiso de estudios. Entonces, no sé si brevemente nos puedes explicar cuáles son las cantidades. Alguien que nos está viendo nos pregunta qué cantidad de dinero aproximado exigen para estudiar un diplomado. Ok, entonces el gobierno establece como una tabla o una fórmula, por decirlo así, de cuánto debe tener la persona, y eso es siempre $10,000 canadienses o equivalente en moneda local, ¿verdad? Más el primer año de carrera. Eso sí es si la carrera es de 1 año o más, ¿verdad? Ahora, si están llevando un curso de menor como 8 meses, hay otra tabla que dice que si es menos de 1 año es $833 multiplicado por cada mes, ¿verdad? Entonces, pero para resumirlo más fácil, voy a dar un ejemplo. Digamos que el diplomado le cueste 10,000, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, la persona tiene que tener los 10,000 de manutención más los 10,000 del primer año, o sea, ahí serían $20,000 canadienses. Y esto es un mínimo, ¿cierto? O sea, y muy importante, siempre le digo a todos mis clientes, eso es un mínimo. Traten de tener mucho más o un poco más del mínimo. Nunca presenten una aplicación ahí justo con el límite, ¿verdad? Ahora, si tienen familia, tienen que sumarle 4,000 por la pareja y 3,000 por cada año. Perfecto. Entonces, y eso estamos hablando de la aplicación del permiso de estudio específicamente para los fondos financieros. Ahora, mucha gente dice, bueno, pues son cantidades muy fuertes, ¿no? O sea, nadie puede tal vez tener $20,000 en una cuenta sola únicamente. Entonces, es algo que tal vez les va a tomar un poquito de tiempo juntar esa cantidad, o puede que alguien les ayude para demostrar esos fondos financieros con sus gastos en Canadá. Entonces, ¿qué es aceptado en términos muy breves? ¿Qué es aceptado si, por ejemplo, yo quiero venir a estudiar y tal vez yo solamente cuento con la mitad de esos fondos financieros? ¿Quién podría ayudarme a demostrar esos fondos financieros? ¿O de qué otras maneras puedo demostrar esos fondos financieros? Sí, mira, esa es una muy buena pregunta porque sí hay maneras de demostrar esos fondos. Digamos, el aplicante principal, de nuevo, depende de la persona, cada caso es diferente, ¿verdad? Pero si alguien es muy joven, qué sé yo, de nuevo saliendo del high school, 19, 20 años, normalmente son los papás, ¿verdad? Que ponen el dinero porque esa persona no trabaja, está saliendo de estudiar. Entonces está bien que los dos papás sean los que cubran esos estudios, ¿verdad? Inclusive puede ser también el abuelo, la abuela, el papá, un tío, ¿verdad? Siempre y cuando sea un familiar de sangre cercano. Ahora, si es un aplicante ya mayor de 25 años, 30 años, o sea, que ya ha trabajado, ya ha tenido como más carrera laboral, entonces sí es ideal que la persona tenga ahorros de su cuenta. Y voy a dar un ejemplo, digamos que la persona tenga 10,000 ahorrados en la cuenta de él, pero entonces le faltan 10,000 más. Entonces la mamá o el papá pueden colaborarle, o el tío o la abuela, ¿verdad? Ahora, si son casados, entonces lo ideal es que sean cuentas de los dos, del aplicante y de la pareja. A veces Perfecto. también se pueden los papás, pero ya cuando son casados, pues no se ve muy bien que el tío, la abuela y todo el mundo, ahora sí ya está casado, ¿verdad? Entonces, eso como para tenerlo en cuenta. Es decir, sí se puede mostrar aplicante y familia, pero entre más hay que ver el perfil de la persona para ver cuál es lo ideal en ese caso, digamos. Perfecto. Entonces, nada más también para aclarar que lo que son tarjetas de crédito no funcionan, pero, por ejemplo, un préstamo bancario, porque hemos sabido de gente que también lo hace de esa forma, se sacan un crédito bancario, esos que te hacen un depósito en dinero en líquido a tu nombre, de esos casos sí se podrían, ¿correcto? Sí, sí se puede presentar fondos de inversión, pueden tomarse los certificados a largo plazo, GIC, estados de cuenta de los últimos 4 meses, se pueden. Lo que no se puede, tarjetas de crédito. Perfecto. Todos los que se están uniendo, poco a poco seguimos hablando de estudiar en Canadá y los beneficios que te trae para emigrar. Vayan dejando sus preguntas
Estoy tratando de darle seguimiento poco a poco conforme también vamos siguiendo el tema para no descarrilarnos mucho del tema, pero les estoy poniendo atención, no se preocupen. Siguiendo en cuestión de la parte del permiso de estudio, Judy, porque va a ser un proceso, primero la persona pues tiene que elegir qué venir a estudiar, cumplir con los requisitos por la parte de la inscripción, por así decirlo, y de ahí entonces pues viene la parte migratoria, que es donde entran gente como tú, como consultores, o la persona puede hacerlo por su parte, pero algo que también les platico mucho, o les he platicado en historias a la gente que nos sigue en Sillon Canadá, es la importancia del historial migratorio en cuestión de una aplicación de permiso de estudio. Entonces, no sé si nos puedes dar muy brevemente también un ejemplo de por qué es importante el historial migratorio cuando alguien está aplicando un permiso de estudio, porque no es un requisito que venga en la página de internet del gobierno, por así decirlo, pero sí es algo, tengo entendido, que los oficiales al revisar un permiso de estudio se fijan. Sí, de hecho, bueno, solo para dar un resumen, yo siempre digo que hay cuatro factores importantes que el oficial se fija, ¿verdad? Uno es que la carrera haga sentido con lo que, o sea, lo que la persona ha hecho, estudiado, trabajado en su país y la carrera que viene a estudiar acá. Dos, el dinero, que ya lo hablamos, ¿verdad? Los 10,000 más el primer año. Tres, es el arraigo. Arraigo son lazos con el país de origen como propiedades, negocios, terrenos. Carros no cuentan, ¿verdad? Y cuatro, es esto que es como el récord de viajes o récord migratorio. Eso es como para que el oficial, y si una persona tiene estos cuatro aspectos bien, la aplicación va fuerte, ¿verdad? Ahora ese récord de viaje o récord migratorio es para generar confianza, por decirlo así. Una persona que ya vino a Canadá anteriormente a visitar o a llevar un curso de inglés o se quedó 3 meses y se fue, o sea, se fue antes de los 6 meses permitidos y se va y viene, o ha ido a Estados Unidos, va y viene, va a Europa, va y viene. Es una persona que el gobierno dice, bueno, esta persona ya vino, se fue, nunca se quedó de más, tiene buen récord, ¿verdad? Y eso ayuda mucho porque especialmente, digamos, nosotros, yo siempre hago una carta de submission, que es como mi carta de explicación, y siempre ahí yo, si la persona tiene un buen récord, yo lo hago de notar que el oficial vea, esta persona ya ha ido, venido, es una persona confiable, ¿verdad? Entonces, eso puede sumar mucho a la aplicación. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere venir a Canadá a estudiar un diplomado, una licenciatura, y son procesos que llevan tiempo, que no es de me inscribo en la escuela y en un mes estoy en Canadá, siempre puede llegar tal vez hasta un año y medio, y estoy hablando desde la selección del programa, de cumplir con el requisito del inglés, del permiso de estudio, es algo que lleva tiempo. Y si tal vez es algo que las personas están pensando de aquí a un año, a 2 años o 3 años, tal vez venir a tomar un curso de inglés de 8 semanas, de 4 semanas, es algo que les pueda beneficiar en, en la parte migratoria tal vez, ¿correcto? Sí, porque digamos, si piensan, como dijiste, estudiar en una carrera en sí, pero eso está para 2, 3 años o están en el proceso de ahorrar plata, prepararse, pero quieren venir a pasear antes de eso, quieren venir un mes a Canadá, por ejemplo, y con visa de turista o con ETA, depende del país, ¿verdad? Pueden hacerlo y si la persona está acá menos de 6 meses como turista, puede llevar un curso de inglés, por ejemplo, para foguearse, porque el inglés es fundamental para cualquier aplicación que se vaya a hacer, ¿verdad? Y qué bueno que tocas esa parte del inglés, porque no solamente el inglés es importante en la parte educativa para poder ingresar a un programa de estudios, pero también es muy importante en la parte migratoria, ¿correcto? Entonces, ¿qué tan importante es, no que solo la persona que va a estudiar, pero por ejemplo, si vienen en pareja, tú qué consideras que tan importante es que la pareja también tenga un buen nivel de inglés? Cuando vienen en pareja, vamos a decir, alguien estudia y la otra persona es la que va a optar por el permiso de trabajo abierto. Es súper importante, o sea, para todos, para aplicante principal y para la pareja. ¿Por qué? Porque depende, de nuevo, hay muchos programas, ¿verdad? Pero depende del programa que la persona escoja. Siempre el que tiene que llevar la batuta en todo es el aplicante principal, siempre. Ese es el que más tiene que ponerse pilas. Pero si la pareja también tiene un buen nivel de inglés, eso le ayuda al aplicante principal cuando ya vean los caminos para la residencia, porque le puede sumar puntos. Casi la mayoría de los programas son puntos, ¿verdad? Entonces, sí, y aparte hay que verlo también como
las oportunidades laborales, ¿verdad? Si yo vengo Exacto. aquí con mi pareja, por ejemplo, y yo, qué sé yo voy a estudiar y él es ingeniero y viene acá, pero su inglés es súper malo, no puede aplicar como en algo profesional relacionado a ingeniería. En cambio, si él es Correcto. ingeniero, pero viene acá y busca un trabajo relacionado a ingeniería, en un año que él trabaje en eso con un buen inglés, él luego puede aplicar a la residencia, ¿verdad? Entonces, Perfecto. Sí, es algo esa que es mi siempre opinión. lo recalcamos mucho, Ile y yo, realmente el hablar inglés y parecemos maquinitas repetitivas, pero no es solamente por decir que les queremos vender un programa de inglés o algo así, pero es realmente importante porque para todos, la mayoría de los programas migratorios también, y como dices tú, las oportunidades laborales van a aumentar y van a ser mucho mejores. También lo que van a ganar económicamente trabajando va a ser mucho mejor si pueden comunicarse. Y el día a día, sobre todo, es como si se enferman, cómo van y describen lo que sienten en la clínica o cómo van y ordenan comida, etcétera. Entonces, Correcto. creo que es Ujú. esencial y todos pasamos por eso de el empezar a aprender inglés, pero realmente el cambio de venir ya con un buen nivel de inglés hace la diferencia en la experiencia de las personas. Sí, Alguien nos pregunta totalmente de acá, acuerdo. Judith, relacionado al Post-Graduation Work Permit, que seguimos un poquito en ese tema. Sergio nos dice, respecto a la aplicación del Post-Graduation Work Permit, ¿debo especificar todos los trabajos que tuve durante mi tiempo de estudios, aun si fueron trabajos temporales o de un fin de semana? Bueno, me refiero, creo que está hablando de que ya se graduó y que va a aplicar al postgraduate. Es Sí, así, creo que ¿verdad? cuando está aplicando a su Post-Graduation Work Ok. Permit, creo que Y los el formatos tienen que formulario. aclarar Ujú. Sí, el los formulario pide trabajos. los trabajos de los últimos 10 años. Aunque para propósitos migratorios, o sea, la experiencia que se haya acumulado mientras estudió no cuenta, igual el formulario le está pidiendo los trabajos que ha tenido. Entonces sí hay que ponerlos. Si usted declaró impuestos, por ejemplo, con esos trabajos, es súper importante que los ponga todos porque CRA y migración pueden conectarse, ¿verdad? Perfecto. Eh, Otra pregunta más relacionado a venir en pareja de estudiante y trabajador. Vale, hola, Vale. De hecho, Vale es una de nuestros clientes. Si voy a ir a estudiar y mi esposo trabajar, él tiene que tener empleo canadiense antes de pedir el Work Permit. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta otra vez? Sí, preguntan si, por ejemplo, el estudiante viene con su pareja, si Ujú. la pareja tiene que ya tener una oferta laboral o tiene que tener ya el empleo canadiense antes de solicitar el permiso de trabajo. No, digamos, aquí recordemos que el aplicante principal de nuevo es ese, por eso es principal, es el que cuenta, ¿verdad? Entonces, si ella viene como estudiante y ella ya le aprueban el permiso de estudio, por ejemplo, y luego ella aplica por el esposo después, o lo pueden hacer juntos como quieran, él no está obligado a tener un trabajo ya, por decirlo así, ya listo en Canadá, porque el permiso de él es abierto. Quiere decir que es un permiso que él puede venir y buscar trabajo en Canadá y puede buscarlo en cualquier empresa porque es un permiso abierto. Como dije antes, lo ideal es que sea relacionado a lo que estudió la persona en su país, ¿verdad? El ejemplo que di del ingeniero, por ejemplo. Perfecto. Ujú. Saludos a Fer de Raza en Canadá, nos está viendo. Otra Hola, persona Fer. de... Saludos a Fer. Y la siguiente pregunta va relacionado nuevamente al inglés, Judith, de los famosos pathway, Ujú. que tú sabes que el pathway es cuando alguien va a entrar a un programa de estudios de nivel superior, pero no alcanza el nivel necesario de esa institución educativa. Y entonces lo que tienen que hacer es llevar clases de inglés enfocadas a lo académico para que sean entonces aceptadas a esa institución educativa. Y hay bastante confusión porque mucha gente nos contacta, que ve videos que dicen, yo vine y mi esposo está trabajando y yo estoy en el pathway, o yo desde que vine puedo traer a mi esposo y yo estaba haciendo un pathway. Entonces, no sé si nos puedes aclarar un poquito cómo funciona en la parte migratoria, porque en la parte de los estudios, pues tienen que terminar el pathway para ser aceptados en la institución educativa. Pero en la Ujú. parte migratoria, cuando alguien viene a estudiar y no está aceptado directamente en la institución educativa de nivel superior, al diplomado, a la Ujú. licenciatura, ¿qué pasa
como pareja? Sí, esa es una muy buena pregunta porque las políticas cambiaron un poco, ¿verdad? Hace un tiempo sí estaba bien que, digamos, doy un ejemplo otra vez, digamos que una persona, la esposa, esté estudiando acá y ella no tenga el nivel de inglés, entonces digamos que tenga que hacer 6 meses de pathway, ¿verdad? Antes se podía que en esos 6 meses que ella está haciendo el pathway, ella podía traer a la familia y ella podía estar estudiando sus 6 meses de pathway y el esposo trabajando y los niños en la escuela, por ejemplo. Pero esto cambió hace como más de un año por ahí, ¿verdad? Y ahora esto le piden que la persona ya esté en la carrera, es decir, que ya haya pasado, siguiendo ese ejemplo, que ya haya terminado los 6 meses de paso y ya esté admitida en la carrera oficial, por decirlo así. Y cuando ya la persona está en la carrera, entonces ahí sí puede traer a la pareja y a su familia, ¿verdad? Por eso es que creo que algo oí que ahí le dijo de los cursos de inglés, o no sé, pero sí es importante que si la persona no lleva un buen nivel de inglés o que cree que debe llevar muchos meses de inglés, tal vez es mejor que lo haga en su país y Ujú. después venga acá ya a la carrera si es que quiere traer a la familia de una vez, ¿verdad? Porque si no, los meses que esa persona venga, siguiendo este ejemplo de los 6 meses, esos 6 meses la persona está acá llevando el inglés, no puede trabajar mientras esté en el pathway, ¿verdad? Y no puede Correcto. traer a la familia. Sí, de hecho, a veces también otra opción que tienen es que si es una meta futuro, igual y pueden venir 2, 3 meses tal vez intensivos a Canadá a estudiar inglés, que tal vez les va a salir un poquito más económico que estudiar 5 o 6 meses de pathway, Ujú, porque lo están tomando en clases pequeñas a realmente estar estudiando o practicando el idioma diariamente, o como dices tú, en línea, que también es otra opción que lo pueden hacer desde su país, y ahorrarse en la parte económica de pues no estar pagando renta en dólares, los gastos en dólares cuando la pareja todavía no puede trabajar libremente. correcto. Entonces, muy Ujú, buena opción. Eh, Ahora vamos a pasar a la parte de las provincias. Existen muchos programas en Ontario, en BC, en Yukon, y también volvemos a lo mismo, muchísima información de gente que dice, acá es más fácil, vente para acá porque es más fácil, vente a Manitoba, vente a Saskatchewan, vente a Yukon. Entonces, voy a tomar nada más 2 provincias como ejemplo. Realmente, ¿qué ventajas tiene estudiar o completar una educación postsecundaria en alguna provincia como Yukon o como Manitoba, por ejemplo? mira, eso es, creo que es algo muy subjetivo, ¿verdad? Porque a veces hay demasiada información en las redes y se ponen como de moda, entre comillas, ¿verdad? Que esta provincia que la otra, pero en realidad, en general, en toda Canadá, si la persona se gradúa de cualquier programa elegible para la residencia, cualquier provincia sirve, cualquiera. De hecho, en Yukon, por ejemplo, como dijo Ile, hablando de los costos de estudios, que creo que mencionó que no eran tan distintos en Yukon o en otros lados, tal vez la calidad de vida tal vez sea más barata como el alquiler o la comida, pero los programas migratorios en sí, por ejemplo, en Yukon no hay un programa que sea específico para estudiantes. Lo que hay son programas para trabajadores. Por Ok, ejemplo, hay un programa que se llama Skilled Worker y uno que es Critical Impact Worker, y esos programas en Yukon son diseñados para gente ya sea de categoría alta como calificados categoría 1, 2, 3 o categorías no calificadas como 4 y 5 que antes ustedes saben que era 0 A, B, C, D. Bueno, ujú, entonces estos programas, si alguien va a estudiar a Yukon, por ejemplo, va a tener que usar estos programas para trabajadores. Es decir, no hay un programa que sea solo para graduados. Entonces, ¿qué es lo que puede favorecer en Yukon? Que ciertos programas, por ejemplo, piden solo 6 meses de experiencia, o sea, un tiempo más corto trabajando con un empleador. Algo también que cabe mencionar es que con Yukon, a diferencia de otras provincias, por ejemplo, a diferencia de BC, ahí es la empresa que tiene que aplicar por la persona. ok. Entonces, eso, aunque parezca que tal vez Yukon es, entre comillas, más fácil que Ontario, BC, por ejemplo, a veces no puede ser, porque a veces si la persona no encuentra una empresa, y eso estoy hablando de programas provinciales, ¿verdad? No Ok. Express Entry.
Pero si la persona no encuentra una empresa que aplique por ella, entonces no va a poder, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que tomar muy en cuenta, primero investigar la provincia y ver si realmente le puede favorecer. Por ejemplo, Manitoba. Manitoba es otra que es muy famosa por igual, por los que 6 meses piden. Manitoba sí tiene programas específicos para estudiantes, se llama International Education, y hay como tres categorías que la persona puede optar. Una de ellas es el Career Pathway, y en esa hay una lista determinada, es una lista larguísima, pero la pueden leer van a Google, Manitoba PNP, y es una lista de profesiones en demanda. Entonces, yo diría que si una persona, por ejemplo, tiene una carrera o piensa estudiar una carrera que está en demanda en Manitoba, revisa eso, puede ingresar a Manitoba, a ese programa, ¿verdad? Para que luego Manitoba le sirva para aplicar a la residencia. Pero la mayoría de los programas tienen que tener una empresa que los patrocine, una empresa que les ayude a hacer el proceso. Como dije antes, Yukon, de hecho, no es la persona que aplica, es la empresa. Por ejemplo, en BC es el candidato que aplica. La empresa ayuda, pero la persona es la que aplica. Lo cual para mí es más fácil, más flexible, porque o sea, el candidato es quien tiene que ponerse pilas, por decirlo así. Entonces, ahí yo diría que cualquier provincia sirve. Yo digo que mejor escojan la que les resuene con la persona, con la carrera que van a llevar, con los gustos personales, porque no es lo mismo vivir en una provincia que el frío sea demasiado fuerte, ¿verdad? Que tal vez vivir en otra provincia donde el frío sea mejor y al rato las posibilidades son las mismas, ¿verdad? Sí, exactamente. Y luego, ¿qué tal y te fuiste a una provincia porque te dijeron o viste en YouTube que era más fácil y estudiaste un programa que te dijeron que deberías de estudiar para que te iba a beneficiar y ni siquiera te gusta ese programa? Mucha gente a veces llega y nos pregunta mucho, si quiero childcare, pero porque vieron que en YouTube les dijeron que childcare está muy buscado en Canadá, pero ¿te gustan los niños realmente? ¿No? O sea, realmente te ves haciendo eso, y creo que la mejor recomendación es que busquen realmente algo que les vaya a servir, que si al final de cuentas, que les guste, que les apasione, que si al final de cuentas las cosas no funcionan porque extrañan a su familia, por el clima, porque la empresa no les ayudó con el programa migratorio, lo que sea, que si regresan a su país, les va a servir de todos modos o les va a seguir como desarrollo profesional. Entonces, vamos a lo que tú mencionabas anteriormente, que algo relacionado con su industria también, porque va a ser importante seguir en ese progreso. Si ya tienen 10 años trabajando en algo y ahora resulta que quieren venir y trabajar en algo completamente distinto, pues no les va a servir mucho profesionalmente, a menos que quieran cambiar de industria, que pues está bien, pero es importante lo que estás mencionando, porque si tienen que tener el apoyo de la compañía y al final de cuentas la compañía no les da ese apoyo, entonces es bastante riesgoso. Sí, y nada más para darles un ejemplo de una historia, tengo un cliente que se escogió New Brunswick porque pensó que iba a ser más fácil ahí y empezó el proceso, pero lamentablemente la compañía no lo pudo ayudar, ¿verdad? Entonces no pudo ayudarlo con todo. Estaba dispuesta, pero al final se dio cuenta que no podía, no calificaba, por decirlo así. Y la persona ahora muy probable se vaya a Ontario porque hay más opciones y todo. Entonces, lo que quiero decir con esto no es desanimar, ¿verdad? Para nada, al contrario. O sea, lo que quiero decir es que cualquier provincia sirve, pero tienen que investigar, ver su carrera, ver, por ejemplo, Manitoba ayuda mucho a las personas que tienen conexiones con Manitoba, si ya tienen familia, si ya han estudiado en Manitoba, si ya tienen oferta laboral en Manitoba, creo que es una muy buena opción, ¿verdad? Pero si no, pero están de cero ahí, nada de nada, entonces mejor investigar qué me sirve, cuál es mi industria, en cuál provincia me sirve más esta industria, puedo lidiar con climas extremos, puedo no lidiar, hay que ser como honestos con uno mismo, ¿verdad? Y aparte también en la parte educativa, pues la industria, porque los programas que van a ofrecer ciertas provincias van a ser basados en la necesidad de esa provincia. Entonces, si por ejemplo alguien está en la parte de tecnología, como diseño de páginas web, diseño gráfico, etcétera,
pues tal vez no va a haber mucha, aunque digamos Manitoba les digan que sea más fácil, pero tal vez no hay mucho campo laboral allá como lo Mm, podrán tener en British Columbia, o en ¿no? Que es Ontario, una sí. provincia. Entonces también es otra cosa que tienen que considerar. Exacto. Una pregunta, y Johan, no sé si es una pregunta, pero Johan, no sé si nos puedes aclarar, dice, ¿se puede demostrar los fondos con ICETEX? No conozco ese término, no sé si tú lo sabes, No. Judith, pero si nos puedes aclarar qué es el ICETEX, Johan, con mucho gusto te respondemos. Otra pregunta más que nos hacen también, Alan nos pregunta, y tal vez esto, Judith, nos puedes aclarar que es, si es algo que involucra migración o no, pero dice, ¿qué pasa con mi MSP si el permiso de estudio de mi esposa ya venció y ella se encuentra en estatus implícito? Sí, normal. Bueno, no, no es área migratoria, ¿verdad? Pero lo que tengo entendido es que creo que hay que comunicarle al MSP cuando el permiso está pronto a terminarse, se le tiene que comunicar que se va a extender, pero ahí ya no quiero dar información errónea, ¿verdad? Entonces es mejor que se comuniquen directamente con el MSP, a ver si ellos pueden darle un tipo de cobertura mientras está en estatus mantenido. Perfecto. Para los que no saben, el MSP es el Medical Service Plan de la provincia, pero eso es parte que eres elegible ya cuando eres un estudiante internacional que en una escuela postsecundaria o eres trabajador, pero eso no es cuestión migratoria, por así decirlo, sino es un derecho que tienes como estudiante internacional. Entonces, sería directamente con la dependencia del gobierno. Eh, Alguien más nos pregunta, y esa es yo creo que de las preguntas que nos hacen más, y creo que es válida porque a veces tal vez también hay muy poca información sobre esto o información tal vez que confunda a las personas, pero nos preguntan si voy solo a estudiar inglés, ¿me dan permiso de trabajo? Y eso se los puedo responder y Judith lo puede corroborar. Con solamente estudiar inglés no se puede trabajar, lamentablemente, pero sí, nuevamente hay programas que no te solicitan tanto nivel de inglés, como los co-ops, por ejemplo, con los que puedes estudiar y trabajar. Ujú. Para darnos una idea muy general, un programa de Postgraduate Work Permit solicita un IELTS de 6, 6.5 hasta 7. Generalmente los co-ops pueden empezar de un IELTS 4.5 o 5. Entonces, también es otra opción a considerar cuando si no tienen un nivel de inglés muy alto y si su mira no es tanto el emigrar, por ejemplo, o intervenir con parejas si vienen solos, COP es muy buena opción. Jay, muchísimas gracias. Ya estamos casi por terminar, pero basado en esa pregunta que nos hacen, ¿qué opciones hay en cuestión migratoria para alguien que tal vez tiene muy poco inglés o que no habla inglés? Es muy básico, por así decirlo. Mira, de nuevo hay muchos programas, ¿verdad? Pero los programas del área económica, ¿verdad? Que serían programas que no incluyen a las personas que se casan con canadienses, por ejemplo, esas personas no necesitan demostrar inglés, pero la mayoría de los programas del área económica sí ocupan el inglés, ¿verdad? Todos, o sea, todo lo que es Express Entry, los programas provinciales, inclusive para entrar a la universidad, de verdad, le van a pedir, o college, le van a pedir un nivel de inglés. Entonces, es clave, o sea, es clave. Definitivamente no podemos, como dijiste antes, que le repetís a la gente lo del inglés es importante, igual yo siempre se lo digo, o sea, y más si quieren la residencia en un futuro, ¿verdad? Es clave. Alguien que tenga 9 o 10 en un inglés, alguien que tenga 7, siempre el de 9 o 10 va a tener mucha más ventaja, ¿verdad? Sí, entonces es muy importante. Eh, Y en base a eso nada más, para que la gente tenga un poquito más de idea, generalmente todos los programas migratorios, en su mayoría los programas migratorios que están enfocados a la gente que, por ejemplo, viene a estudiar y después trabaja o que viene a trabajar directamente, siempre son a base de puntaje, ¿correcto? Entonces, mayor estudios, mayor experiencia laboral, mayor nivel de inglés, todo eso siempre va a beneficiar comparado a no tan buen nivel de todos esos campos. Correcto, correcto, sí. Porque Perfecto. otro ejemplo es que alguien, y ha pasado que gente que tal vez tenga años aquí con permiso de trabajo, con una LMA trabajando en construcción,
tiene toda la experiencia laboral, pero si lamentablemente el inglés de esa persona no está ahí, no está bien, las posibilidades de aplicar a la residencia son muy bajas, ¿verdad? Perfecto. Ujú. Judy, ¿qué le sugerirías, ya como preguntas finales, qué le sugerirías a alguien que, de las dos formas, que tal vez quieren emigrar a Canadá o que quieren venir a estudiar a Canadá, que no saben ni por dónde empezar, ¿qué le sugieres, por dónde comienza? Creo que es súper importante investigar, es clave también, ¿verdad? Leer la página del gobierno de Canadá. Yo sé que a veces la página puede ser confusa, pero intentar leerla, preguntarse dónde quiere vivir o qué quiere hacer, cuál es su carrera. Y si no, siempre está, lo ideal es contratar a un profesional, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros damos eh, consultas personalizadas de media hora o de una hora donde yo analizo el perfil de la persona y le digo la estrategia a seguir, por ejemplo. Pero sí, es como en todo campo, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que soy malísima en la contabilidad, entonces yo contrato un contador porque no sé por dónde empezar con los impuestos. Entonces es lo mismo, o sea, uno debe ser humilde y saber, ok, no sé nada, no sé nada qué hacer, entonces mejor buscar a un profesional, pero si puede investigar también por su cuenta, sería lo ideal, ¿verdad? Perfecto. Sí, a mí siempre me gusta dar ejemplos, que la gente pueda entender un poquito más fácil. Es como todo el mundo podemos pintar nuestra casa, podemos ir y comprar la pintura y lo podemos hacer solos, pero también podemos contratar a alguien, a un experto que lo pueda hacer bien o que sepa las combinaciones de colores, qué color le va a la pared, la textura de la pared, cuántas capas hay que ponerle. Y para eso es que como ese tipo de ejemplos, también la parte migratoria. Tú puedes ir y leer en la página de internet o puedes ver videos de YouTube y donde sea, pero a veces lo que le sirva a otra persona no necesariamente te va a funcionar a ti, o lo que te funciona a ti no le va a funcionar a alguien más. Entonces, por eso es que las consultas personalizadas, perdón, le pueden ayudar mucho a las personas. Entonces, si quieren contactar a Judith en su Instagram, ahí tienen el link para todas para hacer citas, correcto, Judith, para hacer citas, la página de internet y toda la información también para que puedan eh, contactarse contigo directamente también. Eh, en cuestión de estudios, Judith, ¿algo más que les pueda recomendar a la gente cuando que esté pensando venir a estudiar a Canadá, con fines migratorios? Yo diría que hagan un plan de estrategia. Creo que lo dijimos antes también, que a veces no va a ser de una, ¿verdad? Va a tomarse un año o meses prepararse. Entonces, si no saben muy bien qué hacer, yo diría que la primera son dos etapas. Una es la asesoría educativa y la otra es la parte migratoria. No podemos empezar la parte migratoria hasta que la persona ya tenga la aceptación en un college o universidad, hasta que ya sepa cuál carrera ir, hasta que tenga el dinero necesario en las cuentas, ¿verdad? Entonces, como para que planeen eso. Y si no, de nuevo, si no saben por dónde empezar, mejor tal vez reserven una consulta, hablemos de la estrategia para que tengan un ahorro y un plan de aquí a un año, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, para la gente que ya tiene licenciaturas o maestrías en su país, pues sí consideren que lo ideal es venir a estudiar algo igual o mayor acá, sea otra maestría o un post degree o algo así, bachelor degree, ¿verdad? Perfecto. Ahora que mencionas esto, nada más me acuerdo de una pregunta, que va relacionado a los primeros comentarios que teníamos, pero si alguien, la edad, por ejemplo, de las personas, que tú mencionabas algo que no es lo mismo que venga alguien tal vez de 19, 20 años, a alguien ya de 38, 40 años, el nivel de estudio también tiene que ver con la edad en la cuestión migratoria, o las personas, si por ejemplo alguien no tiene licenciatura, y ya tiene 40, 42 años, ¿podría venir a estudiar un diplomado o es mejor que estudien una licenciatura o una maestría, por así decirlo? Siempre lo que hay que convencer al oficial es que la persona viene a llevar su nivel profesional a otro nivel, valga la redundancia. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene, no sé, 35 años y solo terminó el high school, es decir, no tiene educación universitaria o de college, pues entonces esa persona en teoría sí puede venir a estudiar un diplomado porque no tiene una educación universitaria anteriormente. Pero sí,
tocaría explicar mucho, ¿verdad? O explicar bien qué pasó en estos años, por qué no fue a la universidad o cuál es por qué ahora. Entonces, todo caso es diferente y mientras se entienda, mientras se vea genuino el interés de estudiar, no hay problema. Pero si ya la persona tiene una maestría o un bachelor degree, no es muy recomendable bajar de nivel, por decirlo así, y venir a estudiar un diplomado acá, porque es un nivel más bajo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Judith. Estaba ya dando una última repasada para ver si había alguna pregunta que se nos haya pasado, pero creo que respondimos a la mayoría de las preguntas que nos hicieron. Entonces, te agradezco muchísimo. Nuevamente, si nos quieren contactar, si quieren contactar a Judith, toda su información está en la cuenta de Instagram. Si les puedes proporcionar también el correo electrónico, Judith, para, si alguien te quiere contactar. Sí, claro, el correo sería info@aranainmigration.ca. Entonces, pero Perfecto. igual va a estar en Instagram. Ahí está también la página web, si quieren entrar a verla. Y ahí está, en la página web hay un link para reservar las citas, pero si no, nos pueden escribir al email, con mucho gusto les contestamos. Perfecto, listo. Y sí, para todos los que necesiten información sobre programas de estudios también, nos pueden contactar al email info@seeyouincanada.com. Muchísimas gracias, Judith. Ojalá que todos los que vieron hayan visto, les haya servido toda esa información. Yo creo que es bastante información. Hay que investigar, hay que prepararse, estudiar inglés o aprender inglés, más bien dicho, y tomar una decisión educada al momento de decidir el programa de estudio y la provincia a la cual van a llegar. Entonces, muchísimas gracias, Judith. Gracias por tu tiempo y pues estamos en contacto por cualquier cosa. Entonces, sí, y decirles que muchas gracias por la invitación. Espero que les haya servido de algo esta información a todos los que nos están viendo. Y nada más una frase de, ¿verdad? De esperanza es que si realmente quieren venir a Canadá a estudiar o los que están acá a aplicar la residencia, si se puede, nada más hagan el trabajo. Investigar, inglés, ponerse pilas. ¿Sí? Perfecto. Sí, si fuera muy fácil venir a Canadá, pues todo el mundo estaría, bueno, no todo el mundo, pero habría mayor cantidad de gente que llegara. No es imposible, pero sí lleva tiempo el preparar. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Judith. Bueno, gracias a todos. Chao, que estén muy bien. Cuídense. Chao. Bye.